Profe Clemencia. Bien, nomás, aunque sea con dolorcito, pero estoy. Bueno, espero que ya se recupere. Esta tutoría, bueno, solo es de refuerzo, ¿no? Porque yo les puse ya unos comentarios. A ver, hasta que se unan sus compañeras tenemos que avanzar, ¿no? Ajá, gracias, Liz. Ya verá. Bueno, la profe Elvia me envió esa parte, ¿no? Donde estaban todo lo que habían hecho de la sustentación teórica y el plan de acción. Voy a compartirle mi pantalla para que pueda observar, ¿sí? Espérenme un momento. A ver. Profe, ¿ahí puede ver mi pantalla o no todavía? Profe Clemencia. Sí, no se visualiza. Tal vez ahí. No. Voy a compartir nuevamente, a ver. Ah, ahí sí, ahí ya se apagó. Ahí. Ahí. No, ya se fue vuelta. Esperemos un ratito del internet. Y ojalá, porque ya está ahí proyectándose, pero faltaría que usted vea. Ahí, profe. Sí, Ya. Entonces, claro, la profe Elvia me envió para que les dé una retroalimentación. De la primera parte no hay problema. En donde sí les pedí que por favor arreglaran, era en la parte de la comprensión, perdón, de la sustentación teórica. Porque claro, el primer trabajo, ustedes habían puesto que todo unido, ¿no? Todo en párrafos, entonces yo le di recomendaciones a la profe que por favor utilizara párrafos, signos de puntuación, marcadores textuales, que utilice los subtemas para diferenciar y abordar. Y les pedí que por favor pudieran realizar, ¿no? Integrar citas largas o citas cortas. Pero el problema aquí es que ustedes simplemente han copiado una cita larga, la han puesto al principio y lo han dejado ahí. Así no funciona las citas. Entonces, primero esa parte, ¿no? Porque eso yo ya les he puesto aquí en los comentarios de retroalimentación a las 3. Les he puesto que no es necesario empezar con una cita, porque no es como un discurso, ¿no? Que nosotros decimos una frase y decimos tal persona lo dijo y se queda ahí y después continuamos. En el campo de la investigación, las citas son un elemento para reforzar nuestro argumento, para dialogar con los autores. Es decir, que si yo estoy, por ejemplo, definiendo el aprendizaje por indagación, tengo que primero saber, ya tener en cuenta lo que leí. De acuerdo al resumen, a lo que yo ya sé, entonces voy integrando las citas. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Para que usted me pueda entender igual que de esto grabado. Entonces, voy a crear un documento aquí mismo en, en donde estamos en el grupo 5 para que usted pueda observar el ejemplo. Y después estos archivos. Ya, me espera un momento, profe, para mi internet está un poquito lento. Ya.
Ahorita le voy a compartir otra vez pantalla, profe. Me avisa si es que usted puede ver. Es un documento, una hoja en blanco, ¿no? ¿Profe? ¿Me escucha, profe Clemencia? Sí, Ya. sí estoy escuchando. Entonces, yo sé tal vez que se han dividido. Creo que así están haciendo. Pero todas tienen que tratar de leer lo que envían, ¿no es cierto? O sea, comprender lo que están haciendo, aunque sea por partes, porque si no, después cuando les toque sustentar, pues no van a comprender bien todos los temas. Por eso es importante que todas puedan leer. Ahora, en referencia, ¿no? La cita no es que simplemente se copie y se pegue al inicio de cada uno de los apartados, sino que nos va a servir como una herramienta para nosotros poder reforzar el argumento y también para utilizarla dentro del texto. Entonces, voy a utilizar como ejemplo esta cita de la comprensión lectora. Ok, ustedes sacan esta información de esta página, bueno, de los autores Hoyos y Gallego. Y ustedes abajo, claro, ya hacen como una aproximación a lo que sería, de lo que se trata, la comprensión lectora y por qué es importante ubicarla, etc. Sin embargo, la cita dentro del texto no simplemente es un adorno. No simplemente está ahí para que se vea más bonito el texto, está ahí para ayudarnos. Entonces, alrededor de esta cita voy a construir un párrafo. Primero comprendo lo que está diciendo, ¿no? Señalo, bueno, estas son técnicas de estudio, ¿no? Pero ustedes, claro, lo hacen en ese momento y ahorita estoy como dando los pasos. Entonces, primero leo, ¿no? La comprensión lectora es la construcción del significado del texto de conformidad con los conocimientos y experiencias. En dicho proceso se emplean diversas destrezas para realizar la interpretación de la información, tales como reconocer y nombrar conceptos e ideas fundamentales. Ok, me da una aproximación de lo que significa comprender la lectura. Entonces, obviamente, yo ya tengo mi bagaje, ¿no es cierto? Ya comprendo más, no solo esto de aquí, sino mucho más. Entonces, los niños, primero recordemos a Casani. Hacemos una pequeña párrafo introductorio, ¿no? Los niños y niñas del sistema educativo ecuatoriano tienen ciertas fallas en los procesos o presentan, ¿no? La escritura no tiene que ser rígida, ¿no? Ustedes pueden ir reescribiendo si es que algún término no les parece. Presentan diversas dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Antes de abordar, no, perdón, después de abordar la temática de la problemática, es necesario saber el significado de la comprensión del término, del concepto, porque esto es un concepto de comprensión lectora. Como yo ya leí, es decir, yo ya sé qué significa la comprensión lectora, digo, algunos autores señalan que es un proceso de significación del texto. Es por ello que Hoyos y Gallego, pongo entre Hoyos y Gallego, realizan o indican, ¿no? Una
definición sobre el término. Entonces, mire, ahí hago como un preámbulo, ¿no? Para que ingrese esta cita. ¿Cómo es una cita? Mire, aquí me sale, ¿no? Señalando esto, me sale 56 palabras. Ok, va en un párrafo aparte. Y con sangría. La sangría la podemos ubicar en esta parte de acá arriba. Donde está esta flechita, dice aumentar sangría. Simplemente señalamos y ubicamos aquí. ¿Sí? Entonces, ahí recién estoy utilizando mi cita. No es que simplemente la copio y la pego. Significa que yo tengo que redactar para utilizar la cita. Y después de eso, no es que se queda ahí, sino que nosotros utilizamos el argumento del autor para fortalecer nuestro propio argumento. Ya. Entonces dice, la comprensión lectora, tal, tal, tal. Es decir, que ambos autores señalan a la comprensión lectora como un proceso que involucra el reconocimiento de las ideas principales y secundarias del texto, además de los conceptos que aborda el ejercicio de la lectura. Mira, ¿por qué pongo esto? Aquí el autor me dice que o sea, tienen que ustedes también darse cuenta qué parte les sirve del autor. Entonces, esta parte es la idea principal de esta cita. Mire, aquí se resume lo que es la comprensión lectora. Reconocer y nombrar conceptos e ideas fundamentales. Entonces, cuando yo hablo de ideas fundamentales, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a las ideas primarias, principales o secundarias. Y también me refiero a los conceptos que se utilizan en el texto. Entonces, acá abajo es un resumen de lo que yo estoy poniendo, pero desde mi propio análisis. Y aquí la cita ya no es un adorno, es un elemento que fortalece lo que yo estoy diciendo. Profe, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, profe Maribel. Ya, ahí, por ejemplo, ahí era de coger una cita y hacer un breve resumen sobre eso. Exacto. Ya. Es lo que... Sí, adelante, lo escucho. Ya. Y entonces, de igual manera, abajo también explicamos igual de la misma cita. Exacto. Es primero, como les digo, hacer un preámbulo para presentar a la cita y después de la cita, porque la cita no es un adorno, ¿no? Me ayuda a entender los conceptos que estoy trabajando, pues escribo lo que creo yo, lo que comprendo de lo que dice el autor. Entonces, por eso les digo, es importante reconocer cuál es esa idea principal de la cita que estoy tomando. O a su vez, podemos hacer otro ejercicio. Este es el ejercicio de la cita textual, ¿no es cierto? Larga. Ya. Ahora, ¿cómo sería en el caso de que yo quiero hacer la cita textual corta? Vamos a poner más abajo y vamos a trabajar con la misma cita. Ya. En el caso de la corta, ¿no? Voy a copiar esta parte mismo porque ese ya es mi preámbulo, mi aviso para presentarle a la cita. Pero no es necesario que siempre sean citas largas. Puede ser la parte más importante de algún párrafo que a mí me interesó. Entonces, por eso aquí vamos a tomar esta parte. Sí, porque lo de acá, igual como funciona aquí en nuestra estructura, es un preámbulo.
tengo que identificar esas partes principales. Claro, es un proceso, ¿no? Que hay que ir fortaleciendo, pero son pautas. Entonces, miren, esto es lo más interesante de esta cita que han tomado. ¿Ok? Digo, listo. Esta, me fijo, tiene 23 palabras, ¿no? Esta oración de aquí tiene 23 palabras. Entonces, pienso, es una cita corta. Con el mismo preámbulo, entonces, es por ello que Hoyos y Gallego, ojo, cuando es una cita corta y es parentética, pongo el 2017, ¿no es cierto? Se refieren a la cita, a la comprensión lectora como y ahí puedo acomodar, ¿no? Un proceso en el que, y esta parte es la que me sirve, en la que se emplean diversas destrezas como realizar la interpretación de la información, tales como reconocer conceptos e ideas fundamentales. Ahora, esta es la cita corta. Como es textual, ¿de qué página saqué? De la página 3940. 39, pp, páginas 39-40. Ok, en cambio aquí la he puesto dentro del párrafo y completo igual, con un comentario que entienda a partir de esa cita. Entonces, mire, es decir, que ambos autores señalan a la comprensión lectora como un proceso que involucra el reconocimiento de las ideas principales y secundarias del texto. Estas son dos formas de citar. La primera, la larga, y la segunda, la que es más corta, ya fijándome cuál sería esa idea principal de la cita larga que yo quiero elegir. Entonces, es ubicar en el texto estas citas, no simplemente como adorno. Profes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe Maribel, profe Clemencia. Ya Lice, ya tal como usted está explicando, esta es la cita textual corta. Sí, profe, esta es la corta, pero también la pueden emplear de manera larga, ¿no? Ya. Ya, entonces veo que usted ha enviado un documento en esta parte. Me lo voy a descargar para mostrarles otro ejemplo, ¿no? Vamos a... Ya, pero esta parte sí queda comprendida, ¿no? De esta diferencia y de cómo realizar después de que yo elijo la cita. ¿O tienen alguna otra duda? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, profe Elvia. Les estaba explicando que yo ya les puse en el EVEA una retroalimentación, porque claro, ya me habían mandado a retroalimentar el día sábado, pero nuevamente les he hecho algunos comentarios para que comprendan cómo se debe usar la cita en el texto. Entonces, ahorita la profe Maribel subió un archivo y bueno, yo les estaba explicando, ¿no? Que la cita no es un adorno que simplemente se usa al inicio de cada uno de los subtemas, sino que es una herramienta para fortalecer el texto. De tal manera que les estaba explicando, ¿no? Cómo se hace una cita corta y una cita larga, es decir, cómo podemos emplear esto. Ahora, bueno, eso ya está grabado, profe Maribel. Lo que haríamos ahorita es indicarles en su propio documento cómo podrían mejorarlo. Para ello, entonces voy a subir el ejercicio, perdón, el documento de la profe Maribel que nos pasó por el grupo de WhatsApp para que me comprendan mejor lo que estamos haciendo. Entonces, aquí voy a subir. Me esperan un ratito hasta que se cargue el documento.
Sí, Lisa. Mil gracias. ¿Ya? Pero esa parte, profe Maribel, profe Clemencia, que estaban, quisiera saber si la comprendieron. Ya. Entonces, es estas partes de aquí. Que nosotros, claro, ponemos las citas y están bien, están chéveres, son partes importantes. Pero lo que nosotros en su caso están haciendo es simplemente poner al inicio. Y la cita no funciona de ese modo, sino que nosotros tenemos que ubicarla dentro del texto para fortalecer. Entonces, es el ejemplo que le estaba dando antes, ¿no? Aquí no es necesario al inicio. ¿Dónde le puedo poner? Vamos a leer un poquito. ¿Dónde podría ir esa cita, no? Porque yo tengo que saber el lugar preciso. Aquí está. A ver, aquí. Así empieza. Ya, en esta parte de aquí. Queda bien esta cita. ¿Por qué? Porque aquí ustedes están hablando, ¿no es cierto?, de entender y comprender textos, revisar noticias, etcétera. Pero no están poniendo lo que significa la comprensión lectora. Entonces voy a hacer, como les dije antes, un párrafo para abordar el concepto, porque la idea es que aquí, en esta parte de la sustentación teórica, se aclaren los conceptos que estamos trabajando. Entonces, aquí ya me está hablando de comprender textos y también de fortalecer los criterios constructivos. ¿Ok? Entonces voy a hacer, primero, conectar la idea que voy a hacer en este nuevo párrafo con el anterior. Entonces utilizo un conector textual, ¿no? Por ejemplo, esto. Es así que para que el niño, para que el estudiante, ¿no?, logre comprender la lectura, desarrolle destrezas de interpretación. ¿Por qué digo esto? Porque acá abajo ya me da una pista en esta cita, ¿no es cierto? Interpretación de la información, de la interpretación de los textos que lea. Es por ello que Hoyos, que es el autor, ¿no es cierto? Estoy ahorita utilizando una cita narrativa, es decir, que el autor no va a estar acá, sino que va a estar en esta parte de aquí. Que Hoyos y Gallego dicen que, y ahí cito, ¿no? Dos puntos. La comprensión lectora es la construcción del significado y data. Y aquí entonces yo hago nuevamente lo que les dije anteriormente. De esa manera comprendemos que el término o el concepto de comprensión lectora es un proceso que implica el desarrollo y fortalecimiento de las destrezas de interpretación para que el niño, niña, pueda identificar los conceptos, las ideas principales y secundarias en los ejercicios lectores en los que se desenvuelve. Entonces, y miran acá la importancia, ¿no? La cita ya no está acá arriba de adorno, sino que ya me sirve a mí para decir que esto es la comprensión lectora. La comprensión lectora no solo implica, claro, yo le doy al estudiante fichas, tal, y claro que lo lea, sino que es un proceso que va guiando, ¿no? Primero empiezo con mostrar, si es un texto de literatura, pues empiezo primero a ambientar. Modulo mi voz, leo, y si quiero hacer un ejercicio en el que el niño solo lea,
Entonces le doy herramientas, le doy una caja de vocabulario, le doy alguna aclaración de algunos conceptos, utilizo las imágenes para que él pueda comprender a través de lo pictórico de qué está hablando el texto. Y después le pido, ¿no? Como ejercicio, señale las ideas principales, señale las ideas secundarias, y luego le hago un guión de preguntas, ¿no? Para saber si él leyó a nivel literal, a nivel analítico o a nivel crítico, porque todas esas son las partes de la comprensión lectora. Entonces, no es simplemente involucrar. Ahora, quiero que se den cuenta que en esta parte ya la cita entonces tomó su lugar. Ya está dentro del texto y es así como me va a ayudar. Profes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profes. Dicen, solamente... Dele, yo les escucho. Listen, Ajá. Le escucho, profe. Profe Clemencia. Sí, solamente estaba preguntando, primero hay que hacer citas largas y luego cita corta. A ver, depende, porque aquí ustedes, claro, están empleando una cita larga. Lo mismo se puede Ya. hacer con la corta, como el ejercicio que les expliqué antes. Yo estoy Ya. utilizando la misma cita que ustedes han usado porque está ahí. O sea, es importante esa cita y yo simplemente les estoy explicando cómo ubicarla dentro del texto y por qué es necesario, después de ubicarla en el texto, hacer un pequeño comentario, un pequeño resumen con nuestras palabras. Ya, gracias. Ya. Profe, listen, una consulta. sí, le escucho. Listen, entonces, con la cita más el criterio que se pone, con eso se hace un párrafo. Exacto, porque aquí ya estoy utilizando, bueno, en este caso la cita larga, ¿no es cierto? Sí. Tengo que, antes de introducir a la cita, hacer un preámbulo en el que me indique tal autor dice esto sobre el tema. Cito y Ya. después hago un resumen con mis propias palabras de la cita. Porque, como ya Sí. les dije, la cita les va a ayudar a que el lector comprenda cuáles son esos conceptos que ustedes están tratando. Entonces, por eso es importante ubicarla dentro del texto. Lo mismo acá. Están chéveres las citas que ustedes han elegido, pero tienen que ubicarlas dentro del texto. Aquí la cita, por ejemplo, si yo como lector voy y leo, ¿no es cierto? Dice, el docente tiene el rol de guiar y verificar que los contenidos estén siendo interpretados adecuadamente, lo cual hace en comunicación con sus estudiantes. Sin embargo, entre ellos mismos también es posible que guíen su propio aprendizaje. Listo, chévere la cita. Ahora, después de esto me dice, el docente observando y analizando las preguntas, me pierdo, porque digo, a ver, aquí me hablan del docente y el estudiante que hacen su propio aprendizaje, y acá en cambio me dice el docente y analizando las preguntas. Yo como lector no comprendo qué hace esta cita acá. Si ustedes, en tal caso, vamos a buscarle un lugar, ¿no es cierto? Me habla de los procesos también de los estudiantes. Aquí, mire. En este párrafo, ustedes recién abordan lo que sería el proceso para facilitar el aprendizaje alumno con el guía. Ahí sí entra la cita, ¿no es cierto? Porque ahí ya estoy hablando sobre eso. ¿Ok? Es una cita larga porque tiene más de 44 palabras. Entonces, acá escribo un párrafo. Si aquí ya doy un preámbulo, pues acá escribo algo de lo que entendí. ¿Sí? Entonces, de tal manera que mi cita no se quede en el aire, sino que pueda estar dentro del texto. O sea, algo de lo que entiendo sobre la cita. Exacto, sí, justamente es Ah, eso, hacer un resumen de la cita. Entonces, aquí ¿qué falta? Añadir un párrafo corto sobre la cita que estoy citando, valga la redundancia, pero es importante. ya, entonces, los que están, otros que no sirven, o sea, nos toca ir eliminando.
¿verdad? No es que les toque ir eliminando. Miren, por ejemplo, sería reubicando. La palabra sería reubicar en el Reubicar. texto. Exacto, miren, porque aquí les estoy dando el ejemplo de que antes estaba acá arriba, pero ya le encontré un espacio para ubicarle. Entonces, le reubico y añado el comentario con respecto a ella. Igual acá, chévere, aquí está, me indican muy bien lo que es el aprendizaje por indagación, específicamente el término indagación. Entonces, tengo que hacer un preámbulo, ¿no es cierto? Para comprender, por ejemplo, el aprendizaje, voy a ponerlo en siglas, ¿no? Por indagación, es necesario abordar el término indagación. Punto. Al respecto, Romero, el año del 2017, ¿no? Sugiere que la indagación se define como una actividad polifacética que incluye la observación, la formulación de preguntas, tal, hasta acá abajo, ¿ya? Esta es una cita larga, entonces va en un párrafo aparte. Ahora yo hago el comentario sobre esa cita. ¿Qué puedo decir? Tengo que leer entonces, comprender lo que quiere decir esta cita. Me dice que es un proceso y una actividad polifacética. Polifacética significa que tiene diferentes fases, diferentes puntos de vista. ¿Y qué son estos, no? La observación, la formulación, la búsqueda de información, etcétera. Y planificación de las investigaciones atendiendo la evidencia. Ya. Ahora, en esta parte tengo que hacer la indagación de esa manera. La indagación cobra un sentido de investigación que parte de la observación, de la observación hasta la ejecución de, hasta la, hasta, ¿cómo hacemos aquí? De esta manera la indagación cobra un sentido de investigación que parte de la observación hasta la formulación de soluciones o respuestas frente a un fenómeno por estudiar. Sí, en resumen, o sea, yo les estoy dando solo ejemplos, pero en resumen, esto lo que puse aquí es lo que habla acá, porque aquí me están dando claro que el proceso de indagación es similar al de investigación con el objetivo de que podamos comprender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no es cierto? La investigación nos permite eso. Indagación es algo, un proceso menor a la investigación, pero indagar significa buscar, actuar sobre el medio y obtener información. Entonces, yo estoy poniendo eso en este párrafo, lo que comprendí de eso de acá. Y luego, entonces, comienzo a enlazar los párrafos. ¿Sí? Entonces, mire, por eso es importante utilizar la cita en el texto. Ahí, profe, ¿tienen alguna pregunta? Como que voy entendiendo recién. Ya. Claro, yo sé que ahorita sí estamos como acercándonos, ¿no es cierto?, a este proceso. Es un proceso largo, pero por eso era importante que ustedes realicen este ejercicio para yo explicarles así de manera más profunda, ¿no es cierto?, cómo utilizar una cita. Entonces, Sí, ya, ¿ahí están más claras con este tema? Sí, listo. sí. Sí, Lice. Ya. Entonces, miren, acá lo mismo, les tocaría arreglar, ubicarle dentro del texto. Y ya, porque, bueno, yo ya le había dicho, le mandado a la profe Elvia que pongan, ¿no es cierto?, un párrafo de conclusión. Y aquí ya
la puesto. Entonces, es eso, arreglar esta parte de la cita, ¿sí? Para que su trabajo pues tenga sentido en el uso de las citas y referencias. ¿Sí? Sí, Lisa, entonces ahorita a nosotros nos falta reubicar y hacer un pequeño párrafo para que el contenido sea entendible, ¿verdad? Exacto, sí. Ustedes tienen que reubicar la cita. Bueno, en estos ejercicios ya lo hemos hecho. Ustedes tienen que la cita y un párrafo, ¿no es cierto? Que hable sobre ella. Igual acá, la cita y un párrafo. Ujú. Entonces lo que está escrito ahí, no borramos los que siguen más abajo. A ver, yo les di ejemplos, ¿no? O sea, ustedes tienen que escribir lo que entiendan. Claro, yo Por les hice ejercicios, pero claro, ustedes tienen que añadir. Añadir, les voy a dejar con rojo y les voy a pasar este documento que estamos trabajando, ¿ya? Por eso digo, Lisa, bueno, lo que usted deja en rojo, aparte de eso, nosotros, antes de escribir el párrafo, lo que está ahí abajo con el línea más abajo, ¿toca eliminar o dejamos ahí mismo? O solamente nos toca agregar un párrafo. No tienen que eliminar nada, simplemente yo les voy dando indicaciones. Ahora, Ya. sí, yo les estoy dejando como indicaciones que es necesario rubricar. En esta, ustedes como ejercicio, claro, ya grupal para ver si entendieron, tienen que rubricar la cita y ubicar, como les he puesto acá, un párrafo sobre ella. Ya. Entonces, eso es lo que tienen que arreglar y el resto está muy bien. Simplemente es esta parte de la sustentación teórica. ¿Sí? Ahora, bueno, creo que aquí... Ujú. Ya entendí. Ya. Ahora, siempre que vamos a abordar, ¿no es cierto? Un texto, no se olviden de lo que dice Casani. Es importante hacer un párrafo introductorio. Los párrafos introductorios nos sirven como lector a mí para saber de qué se va a hablar en esta sustentación. Entonces, como párrafo introductorio puede ser, en el siguiente apartado explicaremos los términos que sustentan nuestro proyecto, ¿no? De piensa. Punto. Es por ello que utilizamos el concepto de comprensión lectora, aprendizaje basado en la indagación, a ver, y la importancia sería, y la importancia del aprendizaje basado en la indagación dentro de los procesos educativos. Sí, entonces ahí, miren, yo como lector ya estoy dándome cuenta, van a hablar de eso. Y ahí sí pongo los subtítulos. Importante los subtítulos porque eso nos dice qué es lo que están tratando. Y crece. ¿Sí? Entonces, esa parte nomás también de ahí. Un párrafo introductorio en el que simplemente se exponga lo que voy a hablar en el texto. Que sigue. ¿Hasta ahí alguna duda? Lisa, entonces va en cada uno de los ítems, ¿verdad? Exacto, sí. Ya. Ya. Si tienen alguna otra pregunta, que solo les tocaría reubicar las citas y escribir párrafos sobre ellas, ¿no? Yo por mí entendí, no sé los demás compañeros. Igual, dice. Ya. Sí, Lisa, Listo. yo también he Ok. entendido. Listo. Si tienen igual alguna otra pregunta, no hay problema, me la dice. Pero en sí es muy corta su tutoría porque les faltaba simplemente esta partecita. Entonces, arreglen esa parte y suban nuevamente la tarea a la actividad 2.2. ¿Sí? Ya, Lisa. Bueno, Ya. Entonces, yo les mando la grabación, o si se acuerdan cómo descargarla. No sé qué tal está su internet para que No, puedan mejor descargar. la grabación, Lisa. Mejor la grabación. Ya, Para entonces, No ¿sí? sé, yo no pude encontrar la grabación.
Ya, Envía por WhatsApp, mejor. les voy a enviar por los dos para que exista el respaldo del correo, ¿ya? Y después Ya, también listo. les envío por WhatsApp. Entonces, les mando este documento para que lo arreglen, ¿no? Como estábamos haciendo aquí, y lo suban a la plataforma. Ya, Lice, gracias. Ya, gracias, ¿Ya? Lice. Entonces, en una media hora les ha de llegar porque tengo que descargar y subir. ¿Sí? Ya, Ya, Lice. Ya, y no se olviden de dejar que asistieron a la tutoría. La profe Elvia nomás ha puesto, le falta a la profe Maribel y a la profe Clemencia. ¿Sí? Y eso sería todo, mis profes. Espero que hayan tenido un buen inicio de clases si es que ya pudieron inaugurar las actividades de sus escuelas. El día. ¿Ya pudieron? Sí, Lice. sí, Chévere. Lice, por eso. Han de estar cansadas. Lice, ¿y hasta cuándo te voy a estar ahora o sea, lo que vamos a modificar? Ya, esto puede estar hasta el viernes, les ponían un mensaje a algunos, pero si pueden hacerlo hoy mismo para que ya terminen esta parte, sería chévere. Mañana. Ahorita estoy cansada. Ya, pero claro, tienen esta hasta el viernes. Ya. Ay, Sí. Ya, bueno, ¿hasta ahí nomás, Lice? Sí, eso sería todo, mis profes. Ya se pueden desconectar, como les digo, esto tal vez una media hora porque se demora en subir, ¿ya? hasta otro día. Ya, bueno, gracias, Lice. Listo, cuídense mucho. Hasta